Maravillosa mañana de diciembre, una hermosa mañana, una mañana gloriosa, una mañana poderosa, ¿por qué? Porque se predica el evangelio de la gracia, amén. Y la gracia no es un método, la gracia no es una doctrina, la gracia es la persona de Jesús. Y eso es lo maravilloso. Y ya sabes, eh, hace una semana estuvimos predicando acerca de Elías. Elías, un profeta, un hombre común y corriente, así, tal cual, como tú me ves, como yo te veo. Elías era una persona común y corriente, una persona tan natural, tan normal como nosotros, que tiene hambre, que tiene sed, que siente, que le da coraje, que le da miedo, que le da felicidad, emocionado por la victoria, por los milagros. Es una persona como tú y como yo, así era Elías. Y por cierto, me estaba acordando de Elías. ¿Sabías tú que Elías no murió? ¿Sabías tú que Elías viene un torbellino y un carro de fuego y Elías en su cuerpo físico fue llevado con Dios? El profeta Elías no murió. Qué maravilloso, ¿no? El profeta Elías, Dios, así como Enoc en el Antiguo Testamento, así como Enoc y Elías son dos personajes que no vieron muerte física. Qué impresionante. Por eso Dios es terrible en poderosas hazañas, hacedor de maravillas. Y es importantísimo, digo, te comento eso como un paréntesis, no es el foco de la predicación, no es el tema, pero me estaba acordando ahorita que de esto, ¿no? De cómo ellos no murieron, Dios se los llevó así. Imagínate, así tú y yo vamos a ser raptados cuando Cristo venga por su iglesia. Tú y yo no vamos a ver muerte física porque nuestro cuerpo, este cuerpo va a ser transformado con un cuerpo que puede atravesar la atmósfera y puede pasar el espacio exterior, puede pasar a una velocidad y viajar a una velocidad, no sé si a la velocidad de la luz, no sé, pero por eso nuestro cuerpo va a ser transformado y para poder atravesar la atmósfera y poder llegar hasta el tercer cielo. Vamos a cruzar planetas, vamos a ver el espacio. Dios está creando todo el tiempo, Dios es un Dios creativo. Imagínate el universo, los miles de planetas, las estrellas que hay, las galaxias. Qué maravilloso, ¿no? Pues el que sostiene todo eso, sostiene nuestro corazón. Todo eso, el que hace todo eso es el que está dentro de nosotros. Esto es poderosamente grandioso, comprender esta verdad. Cuando nos enfocamos en esta verdad, te das cuenta que todo lo demás se convierte en algo que no tiene el mismo valor, sino el valor más importante es, por eso dice su palabra, y conoceréis la mentira y la mentira te va a hacer libre. No, y conoceréis la verdad. Cuando conoces la verdad, despiertas a esta verdad, a este evangelio, y te das cuenta que lo más importante no es una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, si bien son importantes, pero no es el foco principal, sino ese poder que está dentro de nosotros, de alguien que creó. Imagínate, Rubén, el que creó los cielos, el que tú volteas y ves la luna, ves el sol, vas a la playa y ves el mar. De verdad, imagínate, Rubén, que fueras consciente de ese Yahweh, de ese poder sobrenatural que está dentro de ti. Imagínate, imagínate ese poder, esa conciencia. La gente enferma llegaría corriendo aquí. La gente desahuciada llegaría corriendo aquí. Ahora, yo quería comenzar una serie y le platicaba con mi esposa, pero no creo que sea el momento todavía, sobre la palabra de Dios y sus leyes que están escritas, porque es importantísimo. A veces echamos mucha culpa a Dios en muchas de las cosas que nos suceden y nos preguntamos por qué Dios sana a unos y no sana a otros, y preguntamos por qué Dios prospera a uno y no prospera a otros, y preguntamos por qué en unos sí son los matrimonios restaurados y en otros no. ¿Se han hecho esas preguntas?
¿Por qué Dios se llevó a fulano y por qué Dios se quedó? O sea, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y cuando la iglesia no comprende las leyes, Dios, ¿sabías tú que la palabra de Dios está por encima de Dios? ¿Sí sabías tú que Dios puso su palabra? Si nos regresamos 5000 años atrás en la historia, o 3000 o 4000, te vas a dar cuenta que las estrellas están en el mismo lugar de siempre, que la luna está en el mismo lugar de siempre, porque Dios dejó su palabra, Dios su orden, su palabra. La ley de gravedad existe hace 5000 años, hace 3000 años, al mismo tiempo de ahora, si sabes eso, ¿verdad? Porque Dios no puede violar su palabra. Dios no está por encima de su palabra. Entonces, si su palabra fue, Él mismo juró por su palabra. Él dio una promesa a Abraham y Dios la cumple. Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Todavía hay personas que piensan al día de hoy que, que Dios manda enfermedades para que tú aprendas, que Dios manda tragedias para que tú aprendas. Pero el precio que pagó Jesús tan alto en la cruz para sanarnos, ¿tú crees que Dios quiere que estemos enfermos? Si se pagó un precio muy alto, si Cristo se hizo pobre para que tú y yo no fuéramos pobres, ¿tú crees que Dios nos quiere ver fregados? ¿Es la voluntad de Dios vernos fregados? ¿Verdad que no? No es la voluntad. Pero si tú y yo vivimos de acuerdo a los conceptos que tenemos acerca de Dios. A mí me enseñaron un Dios que castiga, esa es la realidad. A mí me enseñaron que Dios te castigaba para que tú aprendieras. Pero cuando el Señor me va enseñando este evangelio, no es así, porque el precio se pagó muy alto. Jesús dio su vida en la cruz y el sacrificio fue una sola vez y para siempre, para que tú vivas una vida de victoria. Tú vivas los cielos, los días de los cielos, ¿dónde? En la tierra, no cuando te mueras. Es maravilloso comprender el evangelio y tener los conceptos correctos de quién es Dios. Y según tus conceptos vas a vivir. Si tus conceptos es que Dios te castiga para que aprendas, entonces así vas a vivir. Si crees que el Señor manda enfermedades para que aprendas, entonces así vas a vivir. Lo que tú creas, vas a vivir. Tus conceptos. Es bien importante. A veces nosotros como líderes somos y tenemos que admitirlo, pero a veces no queremos admitirlo. Si yo enseño mal, la gente va a vivir mal. Porque lo que yo te enseñe, tus conceptos, y después yo me quiero deslindar de mis responsabilidades en decir yo enseñé mal. Yo enseñé a un Dios que castiga para que aprenda, ándele, ándele. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso es ley. Y hemos aprendido, por eso es importantísimo subrayar qué es ley y qué es gracia. ¿No es maravilloso esto? ¿Por qué digo esto? Porque Elías, al ver milagros, al ver fuego descender, Dios utilizó a Elías de una manera poderosa. Aun cuando Elías tuvo miedo y estaba escondido, Dios estaba con él. Pero algo que no dije en el servicio de las 9 de la mañana, fue algo, no sé por qué se me fue, pero es algo muy valioso. Y en Primera de Reyes 19, voy a recordar lo de la semana pasada, pero creo que esto no lo leí yo. En Primera de Reyes 19 y versículo 5 al 8, en versión PDT, así dice. Una vez que Elías se deprimió y fue encadenado, porque al deprimirnos y al caer, por el estrés de Elías, tenía un estrés de ser perseguido y ser asesinado. Tuvo mucho miedo y es natural en nosotros tener mucho miedo, es natural.
hasta cierto punto, pero me encanta cuando en su punto más bajo, Elías, viene un ángel. Eso lo vimos la semana pasada, pero nada más quiero recordar esto. En Primera Reyes 19 del 5, vamos a leer hasta el 8. Dice, Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo, levántate y come, levántate y come, levántate y come, le dice. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Y esto es lo que, no recuerdo si lo mencioné, pero fíjate lo que estaba preparado cuando el ángel se le apareció. El ángel tenía un fuego de carbón y una jarra de agua. ¿Un fuego de qué? De carbón y una jarra de agua, con un pan cocinado. O sea, el ángel ya le había preparado el alimento ya estaba listo, ya estaba caliente el alimento estaba listo. Y el ángel representa muchas de las veces en el Antiguo Testamento la persona precarnada de Jesucristo, de Cristo. Muchas veces el ángel en el Antiguo Testamento, durante todo el viaje, es Cristo mismo. Cristo todavía no había sido en carne. Cristo no había nacido en carne. Recuerda que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Cuando Jesús nace, como Él era 100% hombre, Él tuvo que aprender a hablar el arameo. Él tuvo que aprender cosas como tú y yo en este mundo físico, a leer, a escribir, pero dentro de Él, en su espíritu, Él era Dios. Tú y yo tenemos en nuestro espíritu una eternidad. Tú y yo en nuestro espíritu, acuérdate que somos tan perfectos, tan justos, tan santos, tan sabios. En nuestro espíritu hay dominio propio. En nuestro espíritu, ¿qué más hay? Hay amor. En nuestro espíritu concluimos correctamente, pero en nuestro espíritu, pero a veces nuestra alma no ha despertado a esto. Pero cuando tú estás escuchando la predicación, se te están cayendo cadenas y se te están destapando los oídos y la vista se te está abriendo en un panorama desde el mundo espiritual y no desde el mundo físico, no desde tengo ganas o no tengo ganas. Eso queda a un lado, toda esta parte cuando no tengo ganas o queda a un lado eso, pero entonces el ángel se le aparece a Elías. Y lo que nos impacta cuando platicábamos mi esposa y yo es que ya estaba el alimento calientito. Ahora, ¿quién era ese ángel? Vamos a seguir leyendo. Más tarde, el ángel del Señor se acercó otra vez y tocándolo le dijo, otra vez le dijo, levántate y come. ¿Sabes? A veces debemos de prestar mucha atención. Te voy a decir por qué. Yo te estoy contando una historia, pero durante todo el año, yo les he comentado que aquí en la iglesia tú vas a encontrar propósitos, aquí en la iglesia Dios te va a hablar, Dios te va a dar un rema. Un rema es una palabra específica para un momento específico, en un tiempo específico de tu vida personal. Cuando yo digo palabras como levántate, puede ser que tú estás esperando del Señor hacer algo. Y al escuchar mi mensaje y la palabra que yo te estoy dando, el Señor te está diciendo, levántate. Y a lo mejor tú estás esperando en otro tema, es otro tema tu vida. A lo mejor levántate en los negocios en esto, levántate en tu trabajo en esto, levántate en el ministerio. Y el ángel se le acerca a Elías y le dice, levántate y come. Y a lo mejor tú estabas esperando una palabra. Por eso si tienes oídos para oír, hoy. Porque lo que yo estoy predicando, a lo mejor tú estás esperando una respuesta de Dios en otra área. Pero Dios te está diciendo, levántate. Ay, Señor, yo estaba esperando que alguien me diera dirección. Ese es un rema. Ese es un rema. Por eso presta atención. Son remas y los remas son claves. Hace una semana en el servicio de las 12, una persona me dice, yo estaba esperando una respuesta de Dios y tú dijiste 3 veces, levántate y come y ve. El Señor confirmó esto en mi vida, me decía una persona. Esos son remas, iglesia. Por eso es importantísimo venir a congregarte. Venir y escuchar con un corazón receptivo, porque esto es un parteaguas, marca un antes y un después en tu vida.
valiosísimo congregarse. Recuerda que esta es una cita que tenemos donde Dios te da secretos, te revela verdades que te abren puertas o descubres las puertas tú, descubres las puertas abiertas. Entonces nuevamente le dice al ángel, se acercó otra vez tocándolo, le dijo, levántate y come. Dice, si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. No tendrás las fuerzas necesarias para el viaje es largo. Y luego seguimos en el 8. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar. La única manera de tener fuerzas en esta vida, ¿cómo es? Comiendo, levántate y come. Ven, come, recibe, come, come. Estás enfermo, come. Estás débil, come. Estás en tu punto más bajo de tu vida, come, come, come. Come este evangelio, devórate este evangelio, medita cada palabra que sale de mi boca, porque, iglesia, yo soy un canal de bendición para tu vida. Y no lo digo con presunción, no, yo sé cuál es mi propósito. Pero yo puedo tomar mi propia decisión y decirte, no te voy a predicar esto, porque no quiero que conozcas esta verdad. O no te mereces que yo te predique esta verdad. Qué responsabilidad, ¿no? Cuando somos canales de bendición, pero concluimos correctamente. Yo estoy, y ¿cuál es mi propósito? Es predicarte el evangelio, no cambiarte, no controlarte. A mí no me interesa controlar gente. A mí no me interesa controlar masas porque para eso no fui llamado. Yo fui llamado para anunciar las buenas nuevas, el evangelio de la gracia. Y la persona que abraza estas palabras y esta verdad son personas transformadas. Son personas que reciben la transformación por el poder de la predicación. La predicación es un arma poderosísima en estos tiempos. Amén. Entonces, ¿por qué dices tú que el ángel era Cristo mismo con Elías y todavía no llegaba Jesús? En el Evangelio de Juan 21:9, el Señor nos habla en versión Reina Valera, cuando Jesús ya había resucitado. Jesús resucitó y en cuerpo se aparecía en este mundo físico y platicaba con sus amigos, sus discípulos. Qué poderoso es esto, ¿no? Imagínate una vez resucitado Jesús. O sea, ¿por qué te hablo de esto? Porque quiero que abras tus ojos y te des cuenta de la dimensión. Tú y yo estamos parados en dos dimensiones. En la dimensión física y en la dimensión espiritual, donde todo es posible, donde ya todo sucedió. En el mundo espiritual ya todo sucedió. Por ejemplo, Él dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Él no dice, tú tienes que ser santo, cumplir con estos 10 requisitos para que Dios te dé su sanidad. No dice así esa palabra, ¿verdad que no dice? Entonces su sanidad es algo que ya sucedió y se convierte en una ley. Se convierte en una, porque ya está estipulado en el ámbito legal. Acuérdate que todo lo de Dios es legal. Dios no puede violar su propia palabra. Ay, es que si es la voluntad de Dios me va a sanar. Si es la voluntad de Dios me va a prosperar. Si es la voluntad de Dios, a ver, como pueblo, si no conoces cuál es la voluntad de Dios, vas a perecer, vas a creer mal, vas a vivir mal, vas a concluir mal y después le vas a echar la culpa a Dios porque Dios no funciona esto, no funciona tu palabra, no funciona. Espérame, hay leyes. Cuando una persona es contratada, por ejemplo, como policía, el policía no le dice, bueno, sal afuera y vas a parar a los que pasan a 100 kilómetros, vas a multar. Pues a unos sí y a otros no. Así opera la ley, ¿verdad que sí? No. La ley es muy clara, dice, si vas arriba de 100 kilómetros y es una zona de 60 kilómetros, es una multa. Así es el ámbito espiritual, es tan legal, la palabra de Dios es tan legal que no puede violarse. Cuando digo esto, ¿en qué sentido?
La sanidad es algo que ya sucedió. La sanidad ya se nos fue dada. No puedes orar pidiéndole a Dios que te dé algo que ya te dio, que se pagó un precio muy alto para que tú y yo estemos sanos, para que nuestro cuerpo reaccione a la vida. Ya sucedió esta verdad, pero ¿por qué no opera en mi vida? Porque hay conceptos equivocados, conceptos erróneos en mi vida. Dios, la única manera de sanarte es, ¿cómo? ¿Cómo? Creyendo, creyendo. La mujer de flujo de sangre, su pecado no invalidó su fe y recibió su sanidad, porque es una ley. Ella usó la ley de la fe. La fe es una ley. Si tú crees su palabra, por eso dice que la fe viene por él, oír y oír y oír y oír. Por eso nosotros durante todo el año tuvimos células, 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 enseñanza, enseñanza, formación, formación, células, cultos de media semana, doble culto los domingos, cultos, discipulados, enseñanza. Le estamos enseñando la ley de la siembra, la cosecha, la ley de la economía es una ley, solamente funciona si tú siembras, si tú no siembras no vas a recibir, es una ley. No le puedes decir a Dios dame cuando no das, es una siembra, es una ley que ya está estipulada. No puedes tú pedir algo si tú no das, a la medida que tú siembras vas a cosechar, es una ley. Todas estas verdades se enseñan, te hemos enseñado la ley del descanso, tú descansas, pero trabajas, pero te sigues afanando y luego viene la enfermedad por el estrés, eres atrapado por el estrés, por el espíritu de estrés, como Elías fue atrapado. ¿Por qué? Porque Elías, después de ser un hombre de fe, un hombre fuerte espiritualmente, fue un hombre que vio el fuego descender, Dios lo utilizó, él resucitó por medio de Dios, pero en la persona de Elías resucitó a la hija de la viuda de Sarepta. Él vio la multiplicación de la harina, él vio la multiplicación, cómo lo alimentaba Dios en sus momentos más difíciles, cuando él se escondía. Pero ¿qué pasó con Elías? ¿Se acuerdan? Vio con sus ojos naturales, vio, y cuando vemos, perdemos absolutamente todo. Pero ¿para qué nos sirven las enseñanzas? ¿Para qué nos ayudan las predicaciones? Estas verdades, ¿para qué? Para que tú no veas y no tengas fe, permanezcas en la fe, es que no hay, es que no hay, es que no hay, es que mi refrigerador está vacío, pero tú escucha el evangelio, pero no hay trabajo, pero no me pagan bien, pero tú permaneces en el evangelio, tú escuchas, es que yo he aprendido que si yo siembro, yo cosecho, entonces es la gracia, estoy en la gracia, ya no estoy bajo la ley, es una ley, la moneda del cielo es la fe. A la medida que tú crees, a la medida que tú crees que tú permaneces, Jesucristo no es el autor de la enfermedad, Jesucristo no es el autor de la enfermedad. Jesucristo pagó el precio muy alto. Un alto precio se pagó. No le tengas miedo a la gripa, no le tengas miedo a la influenza, no le tengas miedo. ¿Por qué le tienes miedo? Porque estás por vista. Entonces, si te entra el miedo, ¿qué necesitas? Escuchar. Ni siquiera te esfuerces por tener fe. Solamente abre tu corazón y recibe estas palabras. Abraza estas verdades. Y entonces la fe que está dentro de tu espíritu, porque es un fruto, ¿verdad que sí? Es un fruto. La fe es un fruto ahora. Ya está dentro de nosotros, es la fe de Jesucristo dentro de nosotros. Ya no es mi fe, sino la fe que está dentro de mí. Empieza a liberarse. ¿Un miedo a una influenza? Cuando tengo una vida, un poder que sostiene las estrellas, que sostiene la osa mayor, la osa menor, están ahí desde hace más de quién sabe cuántos miles de años y no se han movido. ¿Saben por qué?
por la palabra de Yahweh. Elohim ha dictado sentencia, orden, leyes. Si yo me tiro aquí voy a caer, ¿verdad que sí? Porque es una ley estipulada por Dios. ¿Cómo se llama esa ley? De la gravedad. Ay, pero Pablo, por la ley de la gravedad se han muerto muchas personas. Claro, claro, porque es una ley. A algunos mata, pero a otros, a ti y a mí, ¿cómo nos hace estar bien aquí? ¿Verdad que sí? Así es la palabra de Dios. Dios dictó su palabra. Ahí está su palabra. A unos los mata la misma ley. Y a otros les da victorias y vida. Iglesia, qué verdades que no nos enseñan en las iglesias a veces. Nos enseñan nada más, pide, pide, pide. Pero espérame, hay verdades que no podemos ignorar. Que es por eso el pueblo perece y perece y perece y está fregado y está enfermo y está en círculos viciosos de derrota tras derrota tras derrota. ¿Por qué? Porque hay leyes. Dije que no iba a hablar de las leyes y ya estoy hablando, ¿verdad? Su palabra, la sanidad es de nosotros. Pero a lo mejor la persona que ya está muy enferma, en lo más profundo de su corazón ya quiere morirse. Ya desea morirse. Y tú puedes orar y vamos, pero esta persona ya se quiere morir. Ya desea morirse. Se me despegó la cinta, Emma. ¿Me puedes poner más, porfa? Ay, perdón. Es que se me hace bien incómodo y se pierde, perdón. ¿Por qué no le dices a la persona que está a un lado tuyo? ¿Por qué no le preguntas a esa persona que está contigo? Le dices, ¿conocías estas verdades? ¿Sabes lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas? O sea, ¿realmente sabemos? Perdón, pásale, ma. Miren, siempre así me ayuda y todo. Detrás de cámaras. Gracias, ama. Y siempre me da mi palmadita. Así le hace, de verdad. Gracias, campeón. Ay, maravilloso Jesús. Entonces, en Juan 2:19 dice, cuando Jesús apareció, ya vivo, ya había muerto y resucitado, y sus discípulos estaban pescando en su vida normal, se le aparece Jesús. Y Jesús dice, en el 21:9 dice, al descender a tierra, viene Jesús y fíjense lo que Jesús ya les tenía listo a los discípulos. Dice, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Se parece a lo que Elías comió? ¿Se parece a 750 años atrás lo que sucedió? ¿Se parece? Era Cristo mismo. Cristo mismo le tenía brasas puestas a los discípulos y un pez encima ya cocidito así, un pez embarazado. ¿Saben por qué? Porque estaba en una vara asado. Bueno, embarazado, un pez encima y un pan. Lo que Jesús hizo 750 años, después lo hizo 750 años atrás con Elías. Eso es ese amor, ese en nuestro punto más bajo. El amor, eso caliente, esas brasas calientes de su presencia, de su amor, en nuestros puntos más bajos, en la persona de Jesús, en nuestros puntos de depresión y más tristes, el Señor abrazándonos, levantándonos y no diciéndonos, Elías, por concluir mal,
ahora se está fregando, mijo. Ahora a ver cómo le hace para levantarse. ¿Verdad que no le dijo eso el ángel así? No, nuestro papá es misericordioso. ¿Verdad que cuando te presentan a este Dios, tu perspectiva cambia? A lo mejor te equivocaste, sí, a lo mejor yo también me he equivocado, no a lo mejor me he equivocado. Tú también te has equivocado, quizá en este año, no quizá, yo creo que debiste haber estado más en discipulados, en enseñanzas y no conformarte con un domingo nada más. Y quizá yo creo que tu vida pudiera ser diferente, mejor, pero ya pasó el tiempo, no lo puedes regresar. Lo que pasó, pasó. Pero el Señor Jesús te tiene preparada brasas con un pan y un agua para que te levantes y camines. Aún en tus errores, en tus malas decisiones, el Señor te dice, come y levántate. Vamos hacia adelante. Hay mucho camino que recorrer. Y ya una vez, seguimos leyendo en el 21:12, Jesús los invita, les dice, vengan, coman. A sus discípulos, vengan, coman. Ya les tenía preparado el Cristo resucitado una comida. Maravilloso, unas brasas calientes. Wow. Yo creo que así se veían las brasas, como los calentones, así rojizas, caliente. Una de las razones por las cuales llegamos a estar desalentados es cuando miramos a nuestro alrededor y pensamos como Elías. Elías vio. ¿Sabes? Cuando vemos todo, vemos la desnudez. Tú puedes ver ahorita, pierdes la fe. Cuando digo pierdes la fe, es cuando comienzas a ser más natural, a ver los errores. Es una de las características cuando ya no estás, cuando te estás enfriando, cuando perdiste o se te robó algo de la palabra y ya no comienzas a vivir por fe, sino por vista. Pasa como Elías. Y una de las características cuando estás por vista es que empiezas a ver la desnudez de las personas. Tú puedes ver mis errores. De mis 10 virtudes, ves mis 20 errores. Vienes a la iglesia y al principio venías con una expectativa, pero ahorita ya ves todos los errores de todos. ¿Por qué las luces así? ¿Por qué compraron esa pantalla? Eh, ¿Por qué las sillas negras? ¿Por qué? O sea, ¿sí me explico? Mira esa hermanita, si la conocieran. Iglesia, aguas. Porque cuando empezamos a ver los errores o los ojos naturales, la única persona que va a caer más bajo es uno mismo. Cuando vemos, estamos persiguiendo. Y cuando alguien persigue a alguien, no se mete con nosotros. ¿Saben con quién se meten? Con la iglesia, con la amada de Jesús. Saulo era sincero. Antes de ser Pablo era Saulo, era muy sincero. Conocía la ley. Y Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A las personas. Pero él no sabía que estaba persiguiendo a la iglesia. Hasta que Jesús lo confronta. Él dice, Saulo, al meterte tú con las personas, te estás metiendo conmigo. Es mi iglesia, yo la defiendo. Es mi iglesia, yo la cuido, Saulo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué traes, Saulo? Jesús, con su amor, lo tiró del caballo. El Señor nos caemos nosotros de nuestra seguridad. Creemos que el caballo en el que estamos montados siempre va a estar fuerte. Siempre va a estar fuerte y mi caballo es mi seguridad. Mi caballo es mi seguridad. Mi economía es mi seguridad ahorita. Mi salud es mi seguridad ahorita. Mi trabajo, mi puesto es mi seguridad ahorita. ¿Qué más? Mi matrimonio es mi seguridad. Porque yo creo que mi caballo y mi vida, Saulo pensaba que él estaba en lo correcto. Y todo lo hacía sinceramente, pero estaba sinceramente equivocado.
Creía que lo que hacía era lo correcto. Cuando una persona comienza a ver aguas, porque va a caerse del caballo, porque cuando se meten con alguien, cuando se meten con la iglesia, se meten con Jesús mismo. Qué tremendo es esto, ¿no? Jesús dijo, Saulo, ya mataste a muchas personas. Saulo, ya perseguiste durante mucho tiempo. Es tu momento de que le pares. Porque con mi iglesia nadie se mete. Qué tremendo es que nuestro hermano mayor Jesús nos defienda. Él siempre va a cuidarnos. Por eso, yo te invito a que no veas, sino permanezcas en la fe. Porque cuando ves, puedes caerte. Y no es Dios, eres tú. Soy yo. Porque se ha dado un alimento. Yo te he dado un alimento. Y si te lo digo yo, porque yo te lo he predicado. Yo te lo he predicado. Tú no me puedes decir que no te he enseñado la gracia, que no te he enseñado la ley, que no te he enseñado la justicia, que no te he enseñado estas verdades, porque te las he enseñado. Pero cada quien concluya como quiere. Pero Jesús, te he presentado al Jesús que te tiene las puertas abiertas. Hay leyes, la sanidad es una realidad. No puedes pensar, si Dios quiere sanarme, me voy a sanar. Si sigues creyendo así, estás creyendo mal y vas a vivir mal. Hay una persona que una vez dijo, un joven, por la mala enseñanza de su iglesia, de su casa, Señor, mándame una enfermedad para que la gente pueda ver que yo te amo, que mi fe es tan grande en medio de la enfermedad. Mándame esa enfermedad, Señor, para que la gente pueda ver. ¿Qué creen que le pasa a esta persona? Se enferma al poco tiempo. Pero ella enferma, estaba predicando el evangelio y después de predicar muere. Su funeral estaba lleno. Gracias a su funeral se salvaron. Hubo 4 personas que recibieron a Cristo. Estaba lleno porque era un joven de una universidad. Una amiga y el pastor muy cercanos, al despertar a la justicia y a la gracia, se dieron cuenta que esto es una mentira del diablo. El diablo utiliza la ley, te los he predicado, porque es una ley estipulada ya. Tú deseas esto, tú deseas la muerte, tú hablas con tu palabra tú ejecutas una ley al revés, ¿qué va a pasar? Te va a matar. Estoy hablando de la ley de la gravedad. Si yo sé que la ley de la gravedad existe, no me voy a tirar de un edificio de 5 pisos, ¿verdad que no? ¿Qué me va a hacer? Me va a matar. Pero ahorita la ley me está matando o la ley me salva. La ley me salva porque es una ley. Miren, estoy aquí parado sin hacer esfuerzo. No hago ningún esfuerzo. Miren qué natural estoy, gloria a Dios. Por eso Dios puso esta ley, la ley de la gravedad. La electricidad. ¿Sabían ustedes que la electricidad existía desde siempre? Pero ¿hasta cuándo el hombre la descubrió? ¿Hasta cuándo el hombre la descubrió? Si lo hubiera descubierto años atrás, hubieran vivido mejor, ¿no? Hubieran vivido mejor hace años atrás, pero la descubrieron apenas en estos tiempos. Y cuando es descubierta, entonces la gente disfruta del mini split que existe, ¿no? La calefacción, por medio de la electricidad, las luces, porque ya estaba, Dios ya la había puesto, pero no la había descubierto el ser humano. Iglesia, la palabra de Dios ya está escrita. La sanidad ya se nos fue dada. La ley de la siembra y la cosecha es una realidad, la creas o no la creas. Es una realidad. Ay, es que ¿para qué doy al pastor? ¿Para qué doy a la iglesia? No, yo sé que eso no pasa aquí.
Eso no sucede aquí. Pero esta es la casa de Dios, ¿sí sabías tú? Es que somos aquí, sí, ese es el templo. Es el templo, pero este es el lugar que Dios nos dio para congregarnos. ¿Tú crees que esta casa merece las mejores condiciones? Imagínate que llegaras al cielo y dijeras, Dios, esto fue lo más que pude hacer por ustedes, hijos. Mi trono está roto, pues el cielo está más o menos, pero fue lo más que pude hacer. ¿Verdad que no? Todo lo de allá es perfecto. Allá no falla absolutamente nada. El Señor quiere, iglesia, que conozcamos estas verdades, que van a cambiarte, te van a ayudar a permanecer, 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 permanecer creyendo correctamente. ¿Quién quiere vivir? ¿Cuántos quieren vivir? Vivir sanos, fuertes. ¿Cuántos quieren tener como Caleb decía, a los 80 años, él tenía la fuerza y la fuerza verdadera, no se sentía. Él tenía la fuerza física de una persona de ¿cuánto? De 40 años. Tenía una agilidad de los 80 a los 40 como un joven de 40. Un joven. Son los nuevos jóvenes, los de los 40. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Y con esta palabra y con estos conceptos correctos, tu vida va a cambiar. Ayer nos decía un pastor que el perdón es un recurso que Dios nos dio. Sí, es cierto, ¿verdad? El perdón es un recurso. Estamos ya a tantos días de cerrar 2023 y yo siempre he sido así. Yo siempre me gusta voltear hacia atrás y ver el camino que he recorrido. A mí siempre me ha gustado ver el camino que a veces no queremos ni acordarnos del camino, pero yo volteo para, Señor, gracias, porque yo no podía cruzar ese camino. Yo no podía, Señor, pero yo no puedo, pero tú sí puedes. Di conmigo, yo no puedo, pero Dios sí puede. No es mi disciplina, no es mi disciplina, no es mi dedicación. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Amén. Y en Efesios 6:10 su palabra dice, por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un poder, hay una fuerza sobrenatural en nuestro espíritu actualmente. En este minuto, en este segundo, hay un fuego, una energía que se llama Espíritu Santo dentro de nosotros, que está por encima de nuestros miedos, está por encima de nuestra debilidad humana, está por encima de mis limitaciones humanas, está por encima de todo esto. Este poder sobrenatural, esta energía que está dentro de mí que se llama Espíritu Santo. La gente habla de la nueva era, del universo y todo eso. Este Espíritu Santo está por encima del universo. Es más, este es el que creó el universo. Este poder que está, esta energía. Imagínate un fuego. Imagínate, y es que yo estoy hablando y yo me imagino un círculo con electricidad así. Aquí yo me lo estoy imaginando. Es el Espíritu Santo que está dentro de mí, que gobierna, o quiero que gobierne mi alma y que gobierne mi cuerpo. Que mi cuerpo si es débil, o que si mi cuerpo tiene diabetes, o que si mi cuerpo tiene una debilidad, una célula cancerígena, o que si mi piel se está desgastando, lo que sea, esta energía que es el poder Espíritu Santo, esta sale y está llenando mi alma y mi cuerpo de esta energía, de esta vida, de poder, de resurrección que está dentro de mí, que se llama Espíritu Santo, y que legalmente lo tengo. No hay nada, el enemigo
el mundo espiritual no puede decir, Pablo no merece esto, porque yo legalmente soy hijo. Yo legalmente estoy declarando, estoy creyendo que fui sano hace más de 2000 años por sus llagas. El sufrimiento lo llevó Jesús. Él llevó un sufrimiento. El sufrimiento es parte de nuestra vida aquí en la tierra, pero es algo momentáneo, algo rápido, no para que nos acostemos y vivamos siempre en el dolor, porque Él llevó nuestro dolor, nuestras enfermedades. Amén. Este poder que está dentro de mí es el que me da la fuerza, el que nos rejuvenece como las águilas, porque es una fuerza, es una vida que está por encima de mi vida humana, de mi vida lógica, de mi vida con mi experiencia humana. Entonces Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de mi fuerza. Yo no puedo. Di conmigo, yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo descanso, Dios trabaja. Yo creo, Dios lo hace. Amén. He llegado a esta conclusión en esta mañana. Él ama cuando tú dependes de Él totalmente. Dios ama cuando una persona dice, yo dependo de ti totalmente, Señor. El diagnóstico puede decir una cosa, lo que siento es verdad, es real lo que está tu cuerpo viviendo, es tan real, pero Él quiere que dependamos de Él. Viene un año diferente, por supuesto, con nuevos retos, nuevos desafíos. No sabemos qué nos depara en todas las áreas, pero no temamos, porque tú y yo somos la iglesia, tú y yo estamos guardados, tú y yo estamos bajo la cobertura, somos la iglesia. Y sabes, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando se le aparece Jesús a Saulo finalmente, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No estábamos por vista, iglesia. Finalmente Dios levantó a Elías, lo levantó, le dio de comer. Y en ese instante, el tramo de Elías, ya Dios va dejando a su sucesor, Eliseo. Yo sigo creyendo esto. ¿Hay bendiciones que se pierden? Sí, yo creo que sí. Job lo dice, la bendición que se iba a perder. ¿Hay bendiciones que se pierden? Sí se pierden. Pero cuando nosotros permanecemos en esta verdad, en este evangelio, en este evangelio, en este evangelio, entonces las bendiciones que se iban a perder o que eran para otra persona, llegan a la persona que está creyendo estas verdades, que abraza estas verdades, que permanece estas verdades. ¿No es maravilloso esto? Di conmigo, yo soy un canal de bendición y quiero obedecer a esta verdad. Maravilloso. Yo soy un canal de bendición y te predico estas verdades para que tú puedas vivir por encima de la necesidad, de la enfermedad, del caos, del enojo y aprendamos a no engancharnos con personas que quizá han sido injustas, personas que quizá han sido malintencionadas contigo. No importa. Cuando se meten contigo, se meten con la iglesia. Y cuando se meten con la iglesia, va a salir tu hermano mayor a decirles, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Concluyen esto finalmente. Vamos al poder de su fuerza en este año a meditar y
aprender, Señor, creo que me decía una persona, varias me han dicho esto, no una, la verdad han sido varias. Me dice, Pablo, apenas me está cayendo el 20 de la gracia. Apenas me está cayendo el 20 de la gracia. Una vez me dice una persona, yo pensé que podía hacer muchas cosas porque finalmente estaba perdonado, pero he aprendido que la gracia es el favor inmerecido de Dios y la ley siempre te va a demandar perfección y estando bajo la ley siempre vas a pagar las consecuencias de todo. En la ley te va a juzgar como tú juzgas. En la ley está la desnudez de las personas. En la ley está la vista. En la ley yo estoy condenando y juzgando, pero la ley te va a demandar. Va a llegar Jesús y te va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué lo estás persiguiendo? ¿Por qué estás viendo su desnudez? ¿Ya viste tu desnudez también? ¿Ya viste tus defectos también? ¿Ya viste? Pero con la gracia es otro rollo. La gracia no va a querer pecar. La gracia no va a querer concluir mal. La gracia va a permanecer en la justicia, en lo legal. Amén. Están muy serios. Es tiempo de aprender y avanzar al siguiente nivel. ¿Cuántos quieren avanzar al otro nivel? Yo no sé. A veces vienen invitados, a veces no logro ver a todos, pero es necesario que te plantes. Si tú quieres, en una iglesia donde Dios quiere que estés plantado. Esto es Veraca, esto es tierra de bendición. Aquí has aprendido la justicia, la gracia, la ley. Y vas a aprender las leyes también, escritas, como la ley de la fe, la ley de la sanidad, la ley de la siembra y la cosecha. Es como la electricidad. La electricidad, la única manera en que hace que la electricidad fluya es a través de la madera. ¿Verdad que sí? La única manera como trabaja la electricidad es a través del cobre, ¿no? La electricidad, la única manera en que como fluye la electricidad es a través del... La electricidad ya está. Si tú tocas la electricidad, ¿qué te va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si tocas el cable de electricidad, ¿qué va a pasar? Te electrocutas si estás haciendo tierra. Pero si no haces tierra, no te electrocutas. Por eso los pajaritos, no es posible que Dios cuide más a los pajaritos y a uno se hace chicharrón y a los pajaritos no. Como que no cuadra. Y es Dios diciendo que este sí y que este no. Es una ley. Ya está. Si la tocas mal, vas a morir. Pero si la tocas correctamente, no te vas a vivir. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Qué maravilloso. Oye, estoy hablando, ahorita es una capirotada lo que te estoy dando. Es una capirotada. Dulcicitos, cacahuatitos, todo mezclado, pero sabe rico. Iglesia, ¿cuántos han visto su amor en este año? Todo lo que tú haces para Dios, para su casa, todo, todo, todo. Dios siempre es una siembra, es una siembra. Esto es una siembra, es una siembra. Y ahorita yo te estoy lanzando, fíjate lo que te voy a decir. Yo ahorita lancé diferentes tipos de semillas. Para unos necesitaban escuchar esto, otros esto y otros estos. Son semillas las que yo te lancé en esta mañana. Son semillas diferentes. Una capirotada, un cacahuatito, chocolatito, diferentes semillas.
Unos para un rema de una cosa, otros para el rema de otro y otros para el rema de otro. Estas semillas, si tú las recibes, estas semillas, recuerda que uno siembra, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios, el crecimiento lo da Dios. Puedes amar a Dios con todo tu corazón, pero puedes estar sinceramente equivocado, haciendo todo mal, creyendo que es Dios el que te quiere tener en esa condición baja. No es así. Puedes amar a Dios, pero puedes estar erróneo totalmente. Puedes amar a Dios y orando a Dios con todo tu fervor, pensando que ayunando 50 días y 50 noches vas a recibir de parte de Dios eso por tu ayuno y por tu sacrificio. Pero no, no, no es así. Dios nos ama, no nos ama ni menos ni más, Él nos ama ya al 100%. Estamos calificados por medio de la sangre, por medio del sacrificio. Ahí están abiertas ya, la puerta está abierta. Aquí están las leyes, todas como si fuera una biblioteca. Imagínate, están todas las leyes. Tú agarra, tú agarra, tú vive la que quieras. La decisión no está en las manos de Dios. Cuando alguien dice, si Dios quiere me va a sanar, si Dios quiere me va a prosperar. A ver, ¿qué dice su palabra respecto a la sanidad? Amado, yo deseo que, ¿qué desea Dios? Ok, ¿y cómo soy prosperado? Por medio de la ley de la siembra y la cosecha. No tienes, da. Suena muy así como, ¿cómo? No tienes, es una oportunidad. Se hizo una invitación para sembrar para la pantalla. Algunos, pudiendo darlo, no lo dieron. Algunos, pudiendo ser canales de bendición, no quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque están por vista. Han perdido el camino de la fe y se convirtieron en la vista como Elías. Yo puedo dar, pero no quiero darlo. Y hay unos que no podían dar y dieron. ¿Sabes? El que tenga oídos para oír, oiga. Esto es para personas que han crecido, que han madurado y que no es lechita. Esto no es lechita. Esto es alimento sólido. Cuando se invita algo en la iglesia, son oportunidades que Dios te está dando a ti. No Dios, no le estás dando una oportunidad a Dios. Dios no necesita que tú y yo le demos. Él lo tiene todo. Más bien Él busca situaciones por medio de sus leyes para que tú seas bendecido. En la economía, necesitas economía, siembra economía. Es una ley. Lo creas o no lo creas, es una ley. Es que en la gracia ya no estamos bajo la ley, ¿no? Hemos explicado 1000 veces esto. Aleluya, iglesia. Poderosísimo es esto. Poderosísimo. Le vamos a llamar a la prédica capirotada. De todo un poco. De todo un poco. Todo el año, ¿no? No. Es que me encanta porque la ley fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. Esto significa que Jesús es la gracia. Jesús va junto con la verdad. La ley, Moisés solamente era distanciamiento con Dios por no poder hacer, no cumplir. Pero Jesús y la verdad van juntas todo el tiempo. Yo te estoy predicando la gracia y las verdades. Las verdades que van a hacer que tu vida seas un cristiano no derrotado, no un cristiano triste. Si estás triste, pregúntale al Espíritu Santo, porque hay un espíritu de tristeza. Quizá el Espíritu te va a decir, ¿sabes por qué? Porque necesitas servir y preocuparte por los de afuera más que por ti mismo. Y cuando tú sirves para los demás, eso te da felicidad. Quizá el espíritu, y tú estás reprendiendo todo espíritu de tristeza, pero el Señor te está diciendo, cuando tú sirves, cuando tú sirves a alguien, te estás despojando de mi necesidad, de mis carencias, te estás desenfocando de lo que necesitas, te estás enfocando en los demás, en los demás. Por eso tenemos diferente. Aquí yo te he dado la oportunidad a ti, yo te la he dado a ti de que sirvas. Yo te doy, si fuera otro pastor, yo platicaba con unas personas el fin de semana, donde en su iglesia no le dan la libertad de servir como la tienes en Veraca. Porque yo te la doy. Si yo quisiera, te cierro la puerta para que no sirvas.
Mas, sin embargo, te doy la oportunidad de que siembres, de que des, de que seas líder en esto, que sirvas en esto, que sirvas en otro. ¿Me estás haciendo a mí un favor? No. Dios te está haciendo un favor a ti. Dios te está haciendo un favor a ti, que si tú lo comprendieras, entonces dejas todas tus cosas aquí y dices, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí estoy. Ay, cuida, cuida. Hay personas que han dado este consejo y el Señor las va a reprender. Ya no sirvas tanto. Primero es tu familia, primero es tu matrimonio. A ver, espérame. Como yo se los dije a una persona este fin de semana, a mí nadie me puede decir eso porque desde los 17 años sirvo al Señor, trabajando, viajando, concluyendo mal en ciertas áreas de mi vida. No era un santo, concluía mal en ciertas áreas de mi vida, pero siempre estaba sirviendo, siempre estaba sirviendo. Y aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos y aquí estoy. No pasó nada. Al contrario, gané todo. Con dinero y sin dinero. Ah, esa es una canción, ¿verdad? Perdón. Yo me acuerdo, a los 17 años, iba a una reunión de jóvenes, yo servía en Chávez, creo que tenía 17 o 18 y no tenía dinero, nada más tenía para el camión de ida, en el camión ranchero estaba esperando en Mónaco, Independencia, esperando el camión ranchero, un sábado como a las 3 de la tarde, y yo tenía el dinero nada más para irme y me pasó más de una vez. Yo solo me acuerdo que me fui, me acuerdo esa ocasión, con mi bolsita llevaba mi pedal de mi guitarra eléctrica y mi guitarra y me fui, pero yo no tenía dinero para regresarme. No dimensionaba esta verdad, yo no sabía. Yo no conocía lo que estoy predicando, pero yo me fui sin dinero, me iba sin dinero. Y todos los de allá eran de Chávez, ninguno venía para Torreón, ¿cómo me iba a regresar? A mí no me pueden decir que no tienes tiempo para servir. Si no tienes tiempo para servir, pídele perdón a Dios porque lo que tienes, Dios te lo ha dado. Y lo que menos que puedes tener es un corazón agradecido. No es por vista, esto es fe. Jesús te ama. Jesús nos ama. Tenemos salud, gloria a Dios, ¿no? Tenemos fuerzas, miren. Tenemos fuerzas. Podemos respirar. ¿Quieren saber cómo me regresaba? Eso se lo dejo el próximo domingo. Porque no tenía dinero, de verdad. No tenía dinero, ¿cómo me iba a regresar? Pero como dice la canción, con dinero. Ah, no, ¿verdad? Ese es otro rollo. Iglesia, estamos en la recta final. Y lo único que quiero transmitirte por medio del ministerio que Dios me dio, yo me he preguntado también, como Elías, en este año he caído en mis puntos más bajos. ¿Verdad que no parece? He caído en mis puntos más bajos. Y le he dicho a Dios, Dios, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué tuve que renunciar a muchas cosas de mi vida? Mi seguridad económica, lo que estudié. Así le llegué a preguntar a Jesús. Él es mi amigo y le platico todo. Señor, dejé toda mi seguridad. Dejé mis prestaciones de mis trabajos y de lo que yo podía hacer. Porque uno piensa en lo humano. Yo estudié esto, estudié el otro. Porque uno empieza a perder la fe y empieza a ver por vista. Señor, ¿qué pasa? Pero Dios me dijo, tú no puedes, pero yo sí. Cuando llegué a la conclusión de depender de Él, totalmente, depender de Él, entonces otra vez me reivindico y veo a Cristo. Señor, perdóname. Estoy viendo otra vez mi realidad. Mi realidad humana está en un hilo donde no tengo nada, humanamente hablando. Pero el Señor me dice, todo lo tienes en mí. Solamente permanece en la fe, en la fe, en la fe, en la fe. Iglesia, yo los invito igualmente en este año. Hemos caído en nuestros puntos más bajos,
Pero el Señor siempre tiene preparado un pan calientito, unas brasas calientes, un vaso de agua para que podamos levantarnos, comer y seguir adelante, porque nuestro viaje es largo. Es largo. Él es largo. Él quiere que vivas y vivas bien durante muchos años aquí en la tierra. Que vivas pleno, plena, feliz. Que concluyamos y concluyando, que tengamos los conceptos correctos. Cuando despertemos a esa justicia, vamos a huir de pecar. Vamos a huir de maldecir. Algo que me decía, acuérdate que es capirotada el día de hoy. Me decía, casi no hablo de esto, pero lo voy a decir. Decía, me dice Joca que le dice, y ya después me dice a mí Pablito, me dice, papá, mamá, mis amigos me preguntan algo. ¿Qué? Me preguntan por qué yo no digo malas palabras como ellos. ¿Y qué les contestó Pablito? Porque soy cristiano y qué? Y porque no me gusta, pero platicando decimos, bueno, pero es que el ser cristiano no quiere decir que digas o no digas. Hay cristianos que hablan como si no fueran, ¿estás de acuerdo? O sea, eso no es, pero para él sí, porque para él el cristianismo es este que vive en su casa, es la vida diaria de Jesús. Para él el cristianismo, en la forma de decirlo, es una vida, en su vida diaria es Cristo. Esto no tiene nada que ver con la religión, ¿verdad que no? Esto es una vida que en medio del caos tenemos paz, que aunque no haya trabajo en algunas ocasiones o no haya economía, Dios siempre provee para calzado, para comer. A mí Dios me proveyó de joven, no tenía dinero. La mayoría de mi adolescencia, yo carecía económicamente, pues a veces uno quería tener, pues, pues vestir bien y no podía. O no sé, no podía. Tenía nada más lo que era y ya. Yo entrenaba con mi short, fútbol desde el martes al viernes era el mismo short, uno azul. Y así fue como me seleccionaron en Santos, el del short azul. Así me decían, así me decían. El del short azul, a ver, tú ven, tú te quedas, el del short azul. Hasta que me dieron un short verde cuando ya entré a Santos. De verdad. Iglesia, aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estamos. Dios ha sido bueno, amén. Dios es bueno, miren, aquí estamos conociendo estas verdades que necesitábamos conocer. Por eso estoy agradecido con Dios y creo que tú estás agradecido también con Él. Amén. Maravilloso Jesús. En esta mañana yo te invito a ponerte sobre tus pies. En esta capirotada maravillosa de la palabra de Dios. Yo te invito a venir acá al frente. Simplemente ven. Ven. Simplemente ven.